Apreciados oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Gracias por acompañarme otra semana en este espacio donde reflexionamos sobre la sabiduría del estoicismo y sobre cómo estas enseñanzas estoicas tan antiguas pueden ayudarnos a vivir mejor en el mundo moderno. Y hoy, pues, quiero compartir con ustedes una reflexión que nace de algo muy personal, porque resulta que mi relación con el estoicismo no comenzó en una biblioteca ni en una clase de filosofía. Mi relación con el estoicismo comenzó en un momento de mi vida en el que necesitaba encontrar calma. Resulta que cuando yo descubrí el estoicismo hace unos 12 años, cuando ya estaba a mediados de mis 40, ¿no? En ese momento tenía un trabajo de muchísima responsabilidad y con muchísima presión. Creo que ya esto se los había comentado en algún otro episodio. Y en esos tiempos yo sentía que necesitaba algo que me ayudara a mantener los pies sobre la tierra, que me ayudara a mantener la calma, algo que me permitiera vivir con un poco más de serenidad en medio de las exigencias del día a día. Y bueno, pues ese nivel de estrés con el tiempo terminó pasándome factura, porque un día, en aquellos años, terminé en el hospital con una tormenta tiroidea. No sé si todos sepan de qué se trata, pero esta es una condición médica bastante seria que puede poner la vida en peligro. Ese episodio desencadenó a la vez una fibrilación auricular y que es una arritmia cardíaca, ¿no? Un tipo de arritmia cardíaca. Y finalmente pues tuvieron que realizarme un procedimiento de ablación cardíaca. Aquellos oyentes que sean médicos o profesionales de la salud a lo mejor saben exactamente de lo que estoy hablando y sabrán también que son condiciones médicas muy, pero muy serias que en muchos casos pueden estar relacionadas con niveles elevados de estrés. Bueno, pues afortunadamente, amigos, todo esto salió bien. Pero esa experiencia fue una llamada de atención sobre la manera en que estaba viviendo. Así que, como muchas personas que buscan un poco de paz mental, intenté técnicas como la meditación y otras cosas, ¿no? Pero la verdad, todas esas otras técnicas que utilicé sí me ayudaron. Pero aún así, yo sentía que necesitaba algo más. Algo que además de calmarme la mente, me ofreciera un poco de una forma práctica de entender la vida y de desempeñarme serenamente en ella. Algo que me ayudara a pensar mejor cuando las cosas se complicaban. Y fue entonces cuando, leyendo un día, no recuerdo si fue en alguna red social, me encontré con un aforismo estoico. Hoy, sinceramente, tampoco recuerdo exactamente cuál fue la frase estoica que me crucé, pero sí recuerdo muy vívidamente lo que pensé. Yo sentí inmediatamente que había encontrado algo muy interesante. Sentí que esa frase que había acabado de leer me hablaba a mí y que se estaba refiriendo directamente a mi vida real. Así que comencé a investigar un poco más, ¿no? Y como suele ocurrir cuando uno encuentra una idea que le gusta y que le llama la atención, pues empecé a tirar del hilo. Leí un poco más, luego otro poco, luego un poco más y fui descubriendo las enseñanzas de los grandes pensadores estoicos. Poco a poco empecé a conocer las ideas de Epicteto, de Séneca, de Marco Aurelio y asimismo con el tiempo también me di cuenta que aprender y practicar esta filosofía era exactamente lo que yo estaba necesitando en ese momento de mi vida. Pero les cuento algo más, amigos. Al mismo tiempo, también me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que había encontrado el estoicismo muy tarde en mi vida. Había encontrado esta filosofía a los 40 y pico de años. Y recuerdo que muchas veces me pregunté, ¿por qué nunca había escuchado estas ideas tan interesantes antes? ¿Por qué, aunque el estoicismo no es una filosofía que busque predicar o convencer a nadie, por qué me parecía sorprendente que durante más de 40 años de mi vida nadie me hubiera hablado realmente de estas ideas? Nadie me había explicado que muchas de nuestras angustias nacen de querer controlar lo que no depende de nosotros. Nunca, jamás nadie me había enseñado que la serenidad se cultiva aprendiendo a gobernar nuestras propias reacciones. Y nunca nadie me había hablado del poder que tiene la virtud. Así que, mientras más aprendía sobre estoicismo, más comenzaba a reflexionar sobre una idea que nos lleva directamente al tema central de este episodio. Yo empecé a preguntarme algo tal vez un poco utópico, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo, qué pasaría si todas las familias conocieran y practicaran estos principios en su vida cotidiana?
¿Qué pasaría si estos valores formaran parte natural de la manera en que educamos a nuestros hijos, por ejemplo? Porque les cuento algo, a mí me hubiera encantado haber conocido estos principios y haber encontrado el estoicismo 30 años antes y habérselos podido inculcar y transmitir a mis hijos. Aunque ellos ya son adultos y son excelentes seres humanos y ya tienen sus propias familias, yo pienso, como padre, que de haber tenido estas herramientas estoicas a mi disposición mientras ellos estaban creciendo, todo hubiera sido más fácil para todos. Estas herramientas hubieran sido súper útiles para nuestra familia y para nuestra vida familiar. Y también, pues recientemente me surgió otra reflexión aún más personal. Les comento. Resulta que hace casi 2 años mi hijo me regaló uno de los mayores regalos que puede recibir un ser humano, mi nieto. Y desde entonces, como les ocurre a muchos abuelos, uno comienza a pensar en el futuro de una manera distinta, ¿no? Empieza a preguntarse qué tipo de mundo van a heredar estos chicos, ¿verdad? Pero también empezamos a preguntarnos cómo puedo yo ayudar a formar mejor el carácter de esta personita. ¿Cómo puedo transmitirle esas herramientas que le ayuden a vivir mejor y a ser más feliz? ¿Cómo puedo enseñarle desde pequeño algunas de estas ideas que le puedan ayudar a vivir mejor y que a mí me tomó más de 40 años descubrir? Y fue precisamente esa reflexión la que me llevó a la pregunta central de este episodio. ¿Cómo sería nuestra sociedad si muchas familias enseñaran a sus hijos los principios del estoicismo desde pequeños? Ahora, mi opinión personal es que no creo que seríamos una sociedad perfecta. Estamos muy lejos de eso. De ninguna manera seríamos una sociedad perfecta. Los estoicos sabían muy bien que la perfección no existe, porque la vida siempre pues, nos va a presentar dificultades, injusticias, pérdidas y momentos de profundo dolor. Pero, pero aunque suena algo utópico, yo creo que sí podemos imaginarnos una sociedad con más carácter, más fuerte, ¿no? Una sociedad más equilibrada y más serena. Porque ya sabemos que toda sociedad está compuesta por familias. Antes que las instituciones gubernamentales, que los gobiernos, que las leyes, está el hogar. Y en ese pequeño espacio es donde se forma el carácter de los futuros ciudadanos de nuestras sociedades. Imaginemos entonces una familia donde los padres, o incluso los abuelos, como yo me incluyo ahí también, enseñan a los hijos y a los nietos estos principios fundamentales del estoicismo. En ese hogar, opino yo, que los niños aprenderían principios muy importantes desde muy temprano. Aprenderían que no todo en la vida depende de nosotros, aprenderían que hay cosas que sí podemos controlar como nuestras decisiones, acciones, nuestras palabras, y que hay otras que no podemos controlar como la opinión de los demás, las circunstancias externas y muchas de las dificultades que la vida nos presenta como ya hemos visto. En lugar de crecer creyendo que el mundo debe adaptarse a ellos, aprenderían desde muy temprano que ellos son los que deben adaptarse al mundo con inteligencia y con dignidad. Y tendrían claro desde muy jóvenes que las responsabilidades se asumen, que las excusas simplemente no existen y que el universo no les debe nada. Estos chicos, en mi opinión, crecerían en familias donde los padres no intentarían eliminar todos los obstáculos del camino de sus hijos. Crecerían con carácter y siendo resilientes. Porque es que hoy muchas veces nosotros los padres, y me incluyo, confundimos el amor que sentimos por ellos con la sobreprotección. Queremos evitarles a toda costa las frustraciones, ¿no? Los fracasos, las incomodidades, y muchas veces quisiéramos tenerlos y meterlos como en una cápsula de cristal para que nada les pasara. Pero ¿saben qué, apreciados amigos? La vida no funciona así, eso ya lo sabemos. Y cuando los jóvenes crecen sin haber enfrentado esas pequeñas dificultades y esos pequeños problemas cotidianos, en algún momento van a tener que salir a enfrentar el mundo real. Un mundo que tal vez les vaya a quedar grande, un mundo que les va a parecer demasiado duro a algunos y posiblemente les vaya a costar trabajo vivir bien, vivir con serenidad y ser felices. En cambio, una familia guiada por principios estoicos, vuelvo y les digo, es mi opinión personal, les enseñaría algo distinto. Les enseñaría que las dificultades son parte del camino, que equivocarse no es una tragedia, sino es más bien una lección, que perder también es enseñanza y a veces perder también es ganar, y que no siempre vamos a obtener lo que queremos.
Y eso también está bien. Ese tipo de educación forma personas con carácter y emocionalmente fuertes. Contrario a lo que muchos creerían, estos principios no formarían personas frías, insensibles, sino más bien personas compasivas y equilibradas, personas que sienten, pero que también saben pensar y usar la razón antes de reaccionar. Ahora imaginémonos algo aún más interesante, otra utopía. ¿Qué ocurriría ahora a nivel social si todas las familias educaran a sus hijos de esta manera? Pues probablemente veríamos una sociedad con menos resentimiento, con menos victimismo y menos odio social. Nuestras interacciones diarias serían con personas que habrían aprendido desde pequeñas a gobernarse a sí mismas, ¿no? Pero aquí surge todavía otra pregunta más interesante. Si estas ideas pueden ser tan útiles para la vida, ¿por qué estos principios estoicos no se enseñan de manera formal en nuestras escuelas? Curiosamente, hoy en día prácticamente ningún sistema educativo del mundo enseña el estoicismo. En algunas escuelas o universidades se estudia dentro de cursos de filosofía general, ¿no? Donde aprenden los textos de pensadores como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, pero normalmente se estudian como parte de la historia del pensamiento, más no como herramientas prácticas para vivir. Y mi opinión, lo que yo creo es que muchos sistemas educativos modernos intentan mantener la neutralidad filosófica y evitan promover una visión particular de cómo se debe vivir, ¿no? Porque yo imagino que no todos, por eso he dicho tanto en mi opinión y en mi opinión y en mi opinión, porque yo imagino que no todas las personas están de acuerdo con estos principios y pues eso es respetable. Imagínense si están enseñándole algo a su hijo o a sus hijos con lo que ustedes no están de acuerdo. Y en otros casos, pues existe preocupación sobre cuáles son los valores que debe enseñar el Estado en los casos en los que el Estado maneja la educación de los jóvenes, ¿no? Sin embargo, hay algo muy interesante que me llama aún más la atención. Aunque el estoicismo no se enseña oficialmente en escuelas ni en universidades, sus principios sí están comenzando a reaparecer en otros ámbitos de la sociedad moderna. Por ejemplo, en la psicología. Miren, una de las terapias psicológicas más utilizadas en el mundo es la terapia cognitivo-conductual, o también llamada TCC, que fue desarrollada por el psiquiatra estadounidense Aaron Beck. Y básicamente este tipo de terapia es un tipo de psicoterapia conversacional que ayuda a las personas, sobre todo a aquellas personas que sufren de depresión, a entender cómo sus pensamientos influyen en sus emociones y en sus acciones. Y lo interesante es que, en el fondo, esta terapia se apoya en una idea muy estoica y muy cercana a una enseñanza de Epicteto, que no son los acontecimientos en sí los que nos perturban, sino la manera en que los interpretamos. Esto ya lo hemos estudiado muchas veces antes. Ahora déjenme contarles un pequeño dato curioso sobre la TCC. Una de las herramientas más comunes que se utiliza en este tipo de psicoterapia es que los pacientes lleven un diario o un registro de pensamientos. Es decir, que escriban sus ideas, que escriban lo que están pensando, cómo interpretan ciertas situaciones y cómo estos pensamientos afectan su estado emocional. ¿Y saben qué es lo curioso? Que eso es prácticamente lo mismo que hizo Marco Aurelio 19, casi 20 siglos atrás, cuando escribió su diario que hoy es publicado y leído por todo el mundo, que ya hemos visto que se llama Meditaciones. Y también es lo mismo que yo les he venido insistiendo que hagan desde el primer episodio del Poder de la Virtud del Estoicismo en Acción, ¿no? El valor de escribir, de reflexionar y de observar nuestros propios pensamientos. Que registren sus pensamientos en un diario estoico. Muchos psicólogos y psiquiatras reconocen hoy que varias de estas ideas de las que se trata la TCC tienen raíces filosóficas muy antiguas y que están en deuda con la filosofía estoica. Así que, si hay profesionales de la salud mental escuchando este episodio, me encantaría conocer su perspectiva sobre este tema. Si tienen experiencia con la terapia cognitivo-conductual, sería muy interesante escucharlos y saber cómo ven ustedes esta conexión entre la psicología moderna y las ideas del estoicismo, ¿ok? Ahora bien, para quienes desean explorar una formación un poco más estructurada de la filosofía estoica, ya sea para ustedes o para sus familias, existen algunas iniciativas educativas
que son voluntarias. Una de ellas es el College of Stoic Philosophers, que ofrece programas organizados para estudiar y practicar el estoicismo. Esta escuela incluso tiene cursos dirigidos a adolescentes desde los 14 años. Y también existe un programa diseñado por Modern Stoicism llamado Stoic Week for Schools. Este es un programa que fue creado para profesores de secundaria y para que se enseñen los principios estoicos en el aula a estudiantes desde los 13 años. Ahora, lo interesante es que, aunque fue diseñado para escuelas, también puede ser utilizado por padres de familia y adaptado para distintas edades. Además, esta organización Modern Stoicism ofrece una versión de este programa en español. Muy interesante eso. Estos dos programas incluyen lecciones y herramientas estoicas sobre emociones, resiliencia, cómo enfrentar dificultades y desarrollar el carácter. Les estoy dejando los enlaces de esos programas de educación estoica en la descripción del episodio, pero quiero aclarar algo muy importante. Yo no tengo ninguna relación ni vínculo con estas instituciones, ni con ninguna de las organizaciones que menciono en el podcast en realidad. Al mencionarlos no estoy haciendo una recomendación ni mucho menos, ni estoy promocionándolas de ninguna manera. Simplemente les estoy compartiendo su existencia por si alguno de ustedes siente curiosidad y desea investigar o aprender más por su cuenta, ¿vale? Pero bueno, amigos, todos estos programas que les he mencionado son o de salud mental o son programas voluntarios. Y eso nos advierte que tal vez el lugar donde estas enseñanzas pueden tener el mejor impacto no es necesariamente un colegio o una universidad. Tal vez el mejor sitio para aprender sobre estoicismo es la familia. Por eso, antes de terminar este episodio, quisiera dejarles una pequeña reflexión a quienes son padres de familia, madres solteras, abuelos o cuidadores de niños y adolescentes. Si estas ideas resuenan en ustedes, si sienten, como yo sentí en su momento, que estas enseñanzas pueden ayudar a vivir con más serenidad, más responsabilidad y más claridad a sus seres queridos, entonces quizá valga la pena que las compartamos con las nuevas generaciones, ¿no? No con el propósito de imponerles esta filosofía, porque ya sabemos que esa no es la intención del estoicismo. Se trata de transmitir herramientas para la vida, de enseñar a los niños y a los jóvenes a pensar y a usar la razón desde chicos, aceptar que no todo depende de ellos, a enfrentar las dificultades con dignidad, a cultivar virtudes como la justicia, la moderación, la compasión y el coraje desde pequeños. Porque amigos, esos chicos algún día van a ser adultos, algún día sí, también van a ser ciudadanos, algún día van a ser padres y madres también. Y seguramente estos muchachos también serán los futuros dirigentes que tendrán la responsabilidad de liderar este mundo tan loco. Y amigos, cada chico que aprende a vivir con más razón, con más fortaleza interior y con más virtud y carácter, pues va a contribuir a construir un mundo mejor. ¿No están de acuerdo? Bueno, pues espero de corazón que este tema los haya hecho reflexionar. Ojalá que estas ideas no se hayan quedado solo en una conversación interesante, sino que también nos animen a llevarlas a la práctica dentro de nuestras propias familias y dentro de nuestras propias comunidades. Porque al final, muchas de estas enseñanzas estoicas son supremamente prácticas y son ideas que en realidad pueden ayudarnos a crear hogares más serenos y que sean fuertes emocionalmente. Como siempre, me encantaría conocer sus opiniones sobre este tema. Sus comentarios siempre enriquecen muchísimo estas conversaciones y nos permiten seguir aprendiendo juntos. Y no olviden, escriban sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias. Regístrenlos en sus diarios estoicos. Ese pequeño hábito puede convertirse en una herramienta supremamente poderosa para conocernos mejor y vivir con más claridad. Los espero la próxima semana con un nuevo tema aquí en El Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Por ahora me despido no sin antes recordarles que solo la virtud nos lleva a encontrar y abrir la puerta a la verdadera felicidad. Que tengan una linda semana, amigos.